Presenta Banco de Seguros del Estado. Ya estamos en nuestro espacio Doble Vía con Arturo Borges. Vamos a comenzar, Arturo, viendo un video muy particular. Después vamos a analizar lo que tiene que ver con el consumo de drogas y sobre todo con el consumo del alcohol. Shall I tell you about my life? Say I'm a man of the world. I've flown across every time, and I've seen lots of pretty girls. Guess I've got everything I need. I wouldn't there's no one I'd rather be. Never ever drink and drive. Could you live with the shame? From DOE, supported by AXA Insurance. Arturo, un video fuerte, pero que de alguna forma lo que se está buscando justamente es sensibilizar a la gente que está viendo sobre las consecuencias, consumir alcohol y manejar. Claro, y esa frase final, ¿vivirías con esta vergüenza? Creo que es muy importante, ¿verdad? Sobre todo en los ámbitos juveniles y quizás de media juventud para arriba, que estamos viendo que hay cierto menosprecio a lo que puede hacer el alcohol cuando nosotros lo vinculamos a la conducción. Entonces, esta imagen que estamos viendo, que podríamos referir como locura vial, bueno, es mezclar el alcohol con la conducción. Esto para nosotros es significativo. ¿Qué podemos tomar? Bueno, algunas cosas vamos a ver, pero debemos aclarar antes que nada, Pepe, que no vamos a hacer una exposición del alcohol eminentemente científica porque precisaríamos la ayuda de alguien experto en medicina. Pero sí algunos puntos, aquellos claves que la gente a veces tiene como interrogante. Entonces, mencionamos aquí el alcohol como una droga cuando se hace abuso del alcohol, ¿verdad? Es decir, porque cuando la droga entra en nuestro organismo, evidentemente que ya cambia algunas condiciones psicofísicas que tienen que ver con el manejo, sobre todo la percepción. ¿Qué se va perdiendo justamente a medida que más vas tomando? ¿Qué va perdiendo digamos, físicamente? ¿Qué es lo que se está perdiendo a la hora de manejar? Fundamentalmente la percepción del riesgo, ¿no? Es decir, en valores entre 0,3 y 0,5 el individuo entra ya a cometer maniobras riesgosas o asumir riesgos que evidentemente estando en otras condiciones no lo haría, evidentemente. Y ni te digo si va acompañado. Esto es un elemento también importante. ¿Cómo es eso? Claro, es decir, cuando uno está acompañado y está en esa fase de euforia, por ahí lo que sale es el demostrar hombre, cosas. Claro, es decir, a lo que no es, ¿verdad? Sale ya esa locura de demostrar que uno puede dominar situaciones que evidentemente ya están fuera de control. Con dosis bajas el alcohol ya por ahí tiene efectos que evidentemente nos pueden decir, bueno, depende del estado físico, depende de la hora, depende de lo que ingiera, la cantidad, la velocidad, el sexo, hay muchas variables, ¿verdad? Por supuesto, no nos vamos a detener totalmente en ellas, pero sí decir, por ejemplo, que la percepción del entorno ya es diferente. Se pierde la noción de la distancia de seguridad, ya empezamos a cerrarla en la frenada, ya que inclusive aquel que viene conduciendo, el entorno que tiene para mirar es mucho más chico. Dentro de un vehículo nosotros tenemos horizontalmente una percepción de unos 140 grados y 110 vertical. Entonces, con el alcohol ayudamos a que la periferia de nuestro campo visual visual menos del campo visual, un campo visual más chico. Exactamente. Entonces, si la percepción se ve afectada por el alcohol, esto es un elemento, evidentemente, que ayuda a que el individuo pueda participar de un siniestro, de un accidente. Si hay un accidente por esto, nosotros deberíamos decir, bueno, esto es premeditación y alevosía, porque nadie ingiere alcohol por gusto o es algo que aparece rápidamente. Claro. Si yo tengo la disposición de tomar alcohol, evidentemente que ya tengo una actitud que es contraria a la de conducir. Entonces el alcohol afecta y a bajas dosis también de manera particular. Hay mucha gente que se pregunta, ¿y cuánto es una baja dosis? ¿O cuánto tengo que tomar yo, por ejemplo, cuántas copas o cuántos vasos para sentirme afectado, para que me haga mal? Bueno, depende de la bebida, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos
este tipo de bebidas, por ejemplo, que nos muestran el tenor alcohólico que tiene. El vodka está entre 42 y 50 grados. ¿Qué es el tenor alcohólico? La cantidad de etanol que tiene la bebida. Entonces, si nosotros nos referimos al vino común, estamos No es lo entre mismo 10. un vaso de vodka que uno de cerveza, sin lugar a dudas. No, por supuesto, pero puede ser lo mismo un vaso de vodka que 2 de cerveza. Entonces, lo que hay que ver es la cantidad que se ingiere, la cantidad de etanol puro que entra en el organismo y que, por ejemplo, en un litro de vino tenemos entre 100 y 130 gramos de alcohol puro. ¿Cuál es la dosis que puede matar a un individuo? Entre 70 y 80 kilos con 35 gramos de etanol, el individuo muere, entra en una fase de muerte. La verdad de una copa de vino, bueno, tenemos un 90% de agua y un 10% de alcohol. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué es mucho, qué es poco? Depende también del estado físico del momento, como decíamos al principio, que se pueda consumir. Podemos ver, por ejemplo, qué pasa con el whisky. Es otra bebida que está asociado a nuestros festejos, ¿verdad? Acá tenemos un 60% de agua y un 40% o quizás más de alcohol. Entonces, esto puede variar en función de lo que haya ingerido, inclusive el individuo, y también esto afecta al sexo. ¿Cuánto, las reglamentaciones que dicen hoy, Arturo, hasta cuánto se le puede permitir a un conductor tomar alcohol? Bueno, la tasa es de 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre. Esto es para el conductor común. Para el profesional la tasa es 0. Ahora, ¿qué es poco, es mucho? O mucho. Mucha gente dice, bueno, el doctor me mandó una copa de vino, o un vaso de vino, o un whisky. Hoy nosotros no vemos que ningún médico recete esto, no es un medicamento. Dice, me hace bien. Sí, no, esto es un mito, como decir que es un alimento, es al revés, ¿verdad? Se trata de una bebida que en muchos casos es adulterada con otros elementos y que, bueno, eso lo único que hace es quitar todo el valor alimenticio, lo único que deja son las calorías. O sea que eso es insoluble en las grasas, por lo tanto aquel que está engordando, el alcohol es todo lo contrario a una buena dieta. ¿Cómo ataca al hombre? Bueno, acá nosotros tenemos en este panorama un hombre de 70 kilos y una mujer de 60 kilos. Exactamente. Para llegar a una tasa de 0,3 puede ser una lata de cerveza, una copa y media de vino o quizás un vaso de whisky. Pero en la mujer con una dosis menor ya alcanza ya se llega a ese 0,3. Pero yo me tomo una copa de vino y a los 30 minutos voy a tener el grado máximo de alcohol. Es decir, también tenemos que ver con la velocidad que ingerimos el alcohol, eso es muy importante, el tiempo que nos lleva y el grado del tenor alcohólico que decíamos. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre tiene más masa muscular, más agua, más líquido, por lo tanto el alcohol lo afecta un poco menos. ¿Por qué se pone 0,3? ¿O por qué tenemos esa franja trazada hoy para los conductores comunes y corrientes aquí en Uruguay? Bueno, ya a partir de los años 30 se sabía que con una dosis de 0,5 de alcohol en sangre se duplicaba la posibilidad de tener un accidente. Entonces aquí vamos a una evidencia científica que muchos países ya están mencionando como entre 0,3 y 0,5 como tasa máxima para poner, y que tiene que ver también con el tiempo que uno va bebiendo y en cuánto se nos pasa el efecto. Ahora esa tasa 0,3, reitero, puede ser una copa de vino, pero un whisky a los 30 minutos supera esa tasa. Entonces nosotros tomamos, por ejemplo, para poner esta placa, que tomamos un whisky. A la media hora nos da 0,5 o nos tomamos otro whisky. ¿Cuánto tiempo deberíamos esperar para poder eliminar? Científicamente está demostrado, y los especialistas nos dicen, que eliminamos una copa por hora. Eso indica que también la cantidad de alcohol que nosotros tomemos va directamente proporcional a decir, bueno, me tomo 2 whisky, ¿son 2 horas? No, evidentemente que es más, ¿verdad? Porque el organismo metaboliza una copa por hora, pero también lo hace de manera lenta. Otros dicen, bueno, espero un poquito, me acuesto a dormir, una siestita y sigo. Cuando uno duerme, el metabolismo del alcohol se enlentece. Por lo tanto, por ahí no es una receta muy buena como para decir, bueno, ya la dosis no me afectó y estoy en condiciones de salir a conducir. Arturo, ¿cuánto juegan y para ir cerrando, el consumo de alcohol en los accidentes en Uruguay? Por ejemplo, ¿hay alguna referencia, hay alguna cifra oficial que diga cuánto está jugando el alcohol hoy en los accidentes o no? Oficial tendríamos lo que nos dice Policía Caminera. Por otro lado, como no tenemos un registro único de conductores e infractores, no podemos hablar. ¿Pero es importante? Es importante, y sobre todo yo diría que no es la mayor, ¿verdad? Yo creo que andamos entre el 10 y el 12% de los accidentes. Dentro de las variables o de la constelación de variables, lo que hace el alcohol es darnos una magnitud mayor de lesiones, ¿verdad? Y heridas.
porque evidentemente el individuo levanta la velocidad, hace maniobras mucho más imprudentes. Entonces, dentro de los mitos que tenemos con el alcohol, primero que es un agente depresor, es un misil al sistema nervioso central, no es un estimulante, es todo lo contrario. Por otro lado, es alienante. ¿Por qué? Porque mucha gente con la segunda o la tercera copa ya se cree que es Superman. Se lleva el mundo por delante. Se lleva el mundo y además empieza a notar un cambio de ánimo y por ahí empieza la agresividad. Es una generadora de tolerancia. ¿Por qué? Porque aquel que se acostumbra a beber y lo hace continuamente, ya después tiene que aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto que hacía cuando los primeros tiempos que comenzaba a beber. Es un umbral. ¿Por qué? Porque es el umbral para otras drogas. Es decir, potencia otras drogas, el individuo consigue esa sensación y por eso que nosotros debemos tener muchísimo cuidado al mezclarlo con otras drogas. Es adictiva y ya lo sabemos, ¿verdad? Esto crea adicción, tiene un efecto de adicción muy grande sobre el cerebro del ser humano. Y es un antialimento, por lo que dijimos hoy. Cuando se destila, se eliminan todas las nutrientes y lo único que conserva son las calorías. Por lo tanto, el tema del alcohol lo debemos respetar. Si yo tomo, no puedo conducir a dosis muy bajas, ya uno puede tener efectos que sean contrarios a los que queremos. Y sobre todo, un dato, con las damas. Hemos tenido siniestros donde vamos a un accidente realmente de magnitud y cuando vemos a alguna chica llorando le decimos, ¿por qué no te bajaste cuando viste el conductor de esta manera? Y la respuesta es, no quise estropear la noche. Consejo, cuando nosotros estamos frente a una situación de este tipo, siempre debemos tener la posibilidad de irnos, tener el dinero suficiente para otra alternativa, un taxi, un remis, pero no subir con alguien que está alegre, porque el peor es el que está eufórico. Esos síntomas ya nos indican que ese individuo puede cometer cualquier error. Prefiero aconsejar, estropeamos la noche ahí, discutimos, nos vamos por otro camino, pero al otro día con el teléfono se puede arreglar todo. Después de ese segundo fatal, la verdad, las cosas son muy complicadas. Gracias, Arturo. Al contrario. Nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad. Hasta entonces.